Y vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor que nos hable a través de su palabra. Señor, te agradecemos por un día más que nos permites el poder acercarnos a tu casa y el poder también, Señor, acercarnos a tu palabra, porque de ella vivimos. Así está escrito, Señor, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De eso vivimos, de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Danos hoy la palabra, danos hoy el rema, danos hoy la revelación, Señor, para que podamos vivir, Señor. Lo necesitamos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor, para poder avanzar, poder entender, poder caminar en tus propósitos, en tu voluntad. Señor, reprendemos toda oposición a tu palabra, todo sueño, desesperación y toda obra de espíritus malignos que se roban la semilla en los aires. Los amarramos y lo atamos, Señor, en el nombre de Jesús, y los echamos fuera de este lugar, proclamando, Señor, libertad a través de tu Santo Espíritu. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace unos días empezamos a hablar acerca de la importancia de la sabiduría, de tener sabiduría. Vimos ahí algunas clases de sabiduría, pero Proverbios capítulo 9, verso 1, precisamente habla de que la sabiduría edificó su casa. Y pues hablamos ahí de que para poder edificar una casa se necesita sabiduría. Una casa sin sabiduría no se puede construir, no se puede edificar, y de ahí pues podemos nosotros aplicar que muchos de los problemas en los matrimonios, en las familias, en los hogares, con los hijos, es porque hay ausencia de sabiduría. Entonces dice, la sabiduría edificó su casa con 7 columnas, le puso 7 columnas a su casa. O sea que no solamente es de construir, ¿verdad? Los que son albañiles o los que se dedican a esa tarea, pues sabrán mejor acerca del asunto, que no se trata solo de levantar una pared, no se trata solamente de echar una terraza, de construir, sino que deben de llevar todas las columnas y las cosas necesarias para que la edificación no se derrumbe, para que no se caiga. Entonces la sabiduría dice que utilizó 7 columnas para poder edificar su casa. Esas 7 columnas son 7 diferentes tipos de sabiduría, y cada una de esas sabidurías pues corresponden al Espíritu Santo, que son los 7 espíritus que han salido delante de la presencia del Señor y recorren toda la tierra, dice la Biblia. Entonces cada una de esas sabidurías nosotros las necesitamos enseñar, entender y aplicar. Sin sabiduría no somos nada, mis hermanos. Necesitamos sabiduría para hacer muchas cosas, y creo que mucho de la decepción, del fracaso, de la frustración del pueblo de Dios en cuanto a todo lo que hace, hermano, tiene que ver porque no se vive con sabiduría. Se hacen negocios sin sabiduría, se forma una familia sin sabiduría, se hacen muchas cosas donde no se aplica la sabiduría. Entonces de esas 7 nosotros, al menos el Señor puso en mi corazón poder platicar de una, que esta la hablamos el día martes, la sabiduría Chokmah. Y esta sabiduría dijimos que significa ciencia, entendimiento, inteligencia, habilidad, ingenio, experiencia. Esta es la sabiduría de lo alto, ¿verdad? Porque está la sabiduría terrenal, la sabiduría animal y la sabiduría diabólica, mientras que esta es la sabiduría que proviene de Dios y da ciencia, entendimiento, inteligencia, habilidad, ingenio y experiencia. Esto lo vimos el martes, solo estoy refrescando. ¿Qué es esta sabiduría? Esta sabiduría se caracteriza porque activa a las personas en las habilidades e ingenio para realizar, 2 puntos si quiere ahí, estudios. Para estudiar se necesita sabiduría, para ir a la escuela, para ir al instituto, para ir a la universidad, se necesita sabiduría para poder distinguirse del resto de alumnos. Es lamentable, ¿verdad, hermano?, ver el comportamiento dentro de la sociedad, por lo menos en el área educativa, que la mayor parte a veces de abanderados y de alumnos distinguidos en las instituciones educativas no son creyentes.
sino que son personas que están alejadas del Señor o no quieren nada del Señor, y son los que llevan la bandera, son los que aparecen en el cuadro de honor, mientras que los hijos del Señor, hermano, que deberían de manifestar esta sabiduría, pues no aparecen en esas distinciones. Entonces, el ingenio para poder estudiar, para poder ir a la universidad, para poder ir a una carrera, para trabajos, la sabiduría para hacer trabajos, la sabiduría para los negocios, la sabiduría para inventos, y que esto conllevan tanto a prosperidad espiritual y prosperidad económica, porque lo espiritual va ligado a lo material. Entonces, si alguien está bien en lo espiritual, como consecuencia va a venir también la bendición material. Entonces está ligado. Luego dijimos que esta sabiduría nos ayuda, o sea, no solamente esta sabiduría sirve para los estudios, para los negocios, para los trabajos, para lo económico, para lo espiritual, sino que esta sabiduría nos ayuda para vencer a nuestros enemigos con estrategias divinas. Así como David salía a la batalla con la instrucción del Señor. Entonces, esta sabiduría nos da a nosotros la estrategia qué hacer en contra de nuestros enemigos cuando se levantan, ¿verdad? Lo que vimos en Deuteronomio 28, que dice, cuando tus enemigos se levanten contra ti. Entonces, llega el momento que los enemigos se van a levantar. ¿Y quiénes son los enemigos? Pues puede ser la escasez, puede ser la enfermedad, puede ser un virus, puede ser, qué sé yo, cualquier cosa que sea contraria se convierte en un enemigo. Y el Señor pues da las estrategias, recordando las palabras del apóstol Pablo, que dijo que nuestra lucha no es con sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad que se mueven en las regiones celestes. Es decir, que nuestros enemigos son espirituales. ¿Está conmigo, verdad? Ahora, para enfrentarnos a nuestros enemigos espirituales, primero necesitamos armas espirituales y necesitamos estrategias espirituales, y eso nos lo da esta clase de sabiduría, la sabiduría Chokmah. Entonces yo quisiera que hoy viéramos el tema, este es el tema de esta mañana, la evolución del cristiano. Hemos estado hablando todas estas semanas acerca de la evolución, avanzar, crecer. Cuando hablamos de transformación hablamos de cambios, cambiar, de no ser las mismas personas, que si hemos venido al evangelio es porque nos aburrimos, nos cansamos de ser las personas que éramos antes, de hacer lo que hacíamos antes, y al venir al evangelio pues nosotros buscamos una transformación, un cambio para nuestra vida. Y entonces cuando hablamos de esa transformación hablamos de que usted y yo estamos aquí porque necesitamos seguir cambiando en nuestra vida, amén. Hablamos de la evolución de la oración, que no se trata solamente de doblar rodillas y estar hablando un montón de cosas, sino que se trata de avanzar, y hablamos ahí, no lo terminamos, en algún momento vamos a retomar ese tema, pedir, buscar y llamar, de profundizar, de evolucionar en aquello que estamos haciendo, ¿verdad? Que si alabamos al Señor, que no nos quedemos estancados con las mismas alabanzas, con las mismas notas, sino que avancemos en la alabanza y en la adoración para acercarnos más al Señor. Y cuando hablamos de la evolución del cristiano, pues implica todo eso, de que necesitamos avanzar, de que no estoy de acuerdo, mis amados hermanos, que seamos creyentes, que tengamos 20 años dentro de una congregación y que no se manifieste ningún cambio. No estoy de acuerdo, y creo que eso lo comparte también la palabra, sobre todo el apóstol Pablo, cuando dice que si de modo ahora que alguno está en Cristo, nueva criatura es. Debe de haber un cambio, una transformación, una evolución, donde no podemos estar repitiendo los mismos errores, no podemos estar repitiendo la misma vida que teníamos en Egipto, en el mundo, sino que ahora hemos venido a la luz para que en la luz nosotros podamos avanzar. De hecho, hay una evolución de la luz. Fíjese que por aquí le voy a presentar un versículo donde hay una evolución. No se trata solamente de que ya me alumbró la luz, sino que
ver en qué tipo de luz estoy. Claro, es la luz de Dios, ¿verdad? Pero la luz de Dios, por lo menos en el versículo que le voy a mostrar, tiene 3 densidades de luz. No sé si ha visto las lámparas, usted cuando se compran, dicen, mire, ¿para qué la quiere? ¿Para intemperies, así al aire público, libre? ¿O las quiere para interiores? ¿O la quiere para de día, para de noche, para jardín? Y le ofrecen a uno una variedad de alumbrado que va a cambiar su densidad de acuerdo para donde uno la quiere utilizar. Pues quiero decirle que en la luz de Dios sucede lo mismo. Estamos en la luz, amén. Ahora, ¿qué densidad de luz es la que a nosotros nos está llegando? Mire este versículo. Hay muchas cosas que con este versículo quiero introducir el mensaje. Cantares. El hermoso libro de Cantares, donde es un libro como poético, ¿verdad? De amor, donde el amado con su amada se expresan lo que hay en sus corazones. Y en este capítulo 6, verso 10, dice, hay una pregunta: ¿quién es esa que se levanta? Yo subrayé la palabra levanta acá, porque ¿quién es esa que se levanta como la aurora? Tan hermosa como la luna, tan resplandeciente como el sol, tan majestuosa como un ejército con sus estandartes desplegados al viento. Fíjese que lo primero que quisiera que notáramos en este versículo es que el Señor viene por una iglesia. Él viene a levantar a una iglesia, esto lo hemos hablado, que debe de llenar un perfil, debe de cumplir ciertos requisitos. Es decir, que el Señor no viene por cualquier iglesia, viene por una iglesia que se está preparando, que está evolucionando y que está dando la talla, y sobre todas las cosas, que está esperando la venida del Señor. Entonces, esta es la iglesia que se levanta, según Cantares. Dice, ¿quién es esa? La pregunta. ¿Quién es la que se levanta? ¿Quién es la que se alza? Dice en otra versión. ¿Quién es la que sale de esta tierra? No es cualquier iglesia, no es cualquier cristiano, mis amados hermanos. Tenemos que estar entendidos de que el hecho de que pertenezcamos a una iglesia o a un ministerio aquí en la tierra, hermano, no es sinónimo de arrebatamiento. Hay condiciones para poder ser levantados, y en toda la Biblia se nos deja ver cuál es la talla del cristiano que se va en la parucía del Señor. Y aquí aparecen algunas características, algunas porque no están todas, ¿verdad? Pero por lo menos las que nos interesan para el tema de hoy. ¿Quién es esta que se levanta? ¿Quién es esta que se alza? Y mire cómo se alza. Y aquí están también los 3 niveles de luz en el Señor. Se levanta, número 1, como la aurora. Entonces ahí hay un nivel de luz, la aurora. Luego dice, tan hermosa como la luna, otro nivel de luz, ¿verdad? La aurora no es lo mismo que la luna. Recuérdense que la aurora ahí es el alba, ¿verdad? Cuando está amaneciendo, en el amanecer, entre lo oscuro y lo claro, cuando lo oscuro empieza a desvanecerse poco a poco y la claridad empieza a aparecerse también de poco a poco. Pero esa densidad no es la misma que la luna. Entonces miren las manifestaciones de luz de la iglesia que se levanta. Primero dice la aurora, que esto sería el atrio, ¿verdad? Lo que hablamos siempre del tabernáculo de Moisés, el atrio. Entonces el alba está en el atrio. Entonces ahí hablamos algunas cosas del atrio, qué es lo que se hace en el atrio. Es tan hermosa como la luna, otro tipo de luz. Entonces la luna, el resplandor de la luna. Y luego dice, tan resplandeciente, este sería, la aurora sería el atrio, la luna, el lugar santo. Luego dice, tan resplandeciente como el sol, otra densidad de luz. El sol sería el lugar santísimo. Esta es la evolución del creyente. Esta es la que se levanta, dice el Señor, o por lo menos en la pregunta de Cantares. ¿Quién es la que se levanta? Esta, dice. La que se presenta en estos 3 niveles. Primero, como la aurora. Le pegó la luz como la aurora, pero no se quedó ahí. Se metió un poco más y entonces le alumbró la luz como de la luna, y no se quedó ahí, sino que avanzó otro poco y luego le avanzó y le amaneció la luz como el sol, resplandeciente. Tan majestuosa, y sigue diciendo el verso, es tan majestuosa la iglesia que va a ser levantada, que se parece a un ejército
con sus estandartes. Pero aquí esta palabra, ejército, ejército, con sus estandartes desplegados. Entonces, no solamente los niveles de luz que caracterizan a la iglesia que va a ser levantada, sino también una iglesia que llegó a la estatura, al nivel de llegar a ser un ejército aquí en la tierra. De eso es lo que hemos estado hablando. Se recuerda el martes, hablamos acerca del miedo. Muchos le tienen miedo a la guerra espiritual, muchos le tienen miedo a usar las armas espirituales, muchos le tienen miedo a los demonios, muchos le tienen miedo al diablo, muchos le tienen miedo a la brujería, muchos le tienen miedo a muchas cosas, hermano, que no son las características de un soldado ni de un ejército que está en orden, lista para ser levantada por el Señor. Entonces, esta iglesia que dice Cantares llegó a formarse, a entrenarse, mientras estuvo aquí en la tierra como un ejército. Por eso no es cualquier iglesia, es una iglesia que se parece a un ejército, porque pertenecen a Jehová de los ejércitos. Amén. Y fíjense que qué interesante, porque cuando la Biblia dice Jehová de los ejércitos, está hablando en plural. No habla en singular, no está diciendo Jehová del ejército, dice de los ejércitos. Entonces nuestro Dios tiene varios ejércitos. Nosotros, la iglesia, somos uno de esos tantos ejércitos. Los ángeles son el otro ejército del Señor. Dice la Biblia que las langostas también son un ejército del Señor. ¿Lo ha leído? Dice: yo envié contra vosotros mi gran ejército, las langostas. Entonces tiene ejército. Nosotros, la iglesia, somos un ejército. O sea que Él nos ha llamado para que seamos un ejército compuesto por soldados valientes. Amén. ¿Está conmigo? Entonces esto nos debería llevar a evolucionar, a ver cuál es nuestra condición ahorita y evolucionar, mis amados hermanos, hasta llegar a ser un ejército, porque esa es la iglesia que viene a llevar el Señor. Esto es como lo natural, ¿verdad? Yo creo que no sé mucho de lo militar, ni en Guatemala ni en el mundo, ¿verdad? Pero yo creo que cuando alguien se mete a lo militar, creo que arranca desde abajo. Creo que primero lo ponen a limpiar botas, si no estoy mal. ¿O alguien estuvo aquí en el ejército, hermano? No. Ah, hermano Darío estuvo en el ejército. ¿Qué es lo primero, hermano? ¿Cómo van ahí? Así rapidito para que tengamos más o menos una idea de lo que el verso 6:10 nos está diciendo, que alcanzaron la estatura de ser un ejército, ¿verdad? Primero entra uno como soldado raso. Soldado raso. Raso. ¿Esos qué hacen? Raso es nada, pues solo entrenamiento nada más, solo con la misma ropa que uno lleva. Porque no tiene derecho uno todavía de ponerse uno el uniforme. Ejercicio. El ejército, sí. Entrenamiento físico y teórico. Físico y lo golpea uno también para ver cuánto uno aguanta, cuántos golpes. Ya después ya uno ya le dan su uniforme como militar, ya uno empieza a adiestrarse. ¿Ahí cuánto tiempo se fue entre lo raso y lo militar? Como 2 meses. 2 meses. 2 meses. Y ya le dieron su uniforme. Su uniforme. Vale, ya después ya uno se mete a cursos para ver si uno logra. Ya con el uniforme puesto, ¿qué hace el soldado? Ya recibe entrenamiento, ya más que todo de armas, de filas. Ya con armas. Ajá, sí, filas en el ejército, todo lo que es maniobras en el ejército. Ya después ya asciende uno a soldado de primera. Tercero. Soldado de primera. ¿Y ahí qué hacen? Y ya tiene a su cargo 6 elementos más para enseñarles a los demás. Ya dirige a un grupo. Ajá, ya dirige 6 elementos. Muy interesante. ¿Y luego? Ya después asciende a cabo, son dos pitas, 2 galones. Ya tiene a su cargo 12 elementos. ¿Y ese qué hace? Igual ya manda al otro. Manda al que ya tiene un grupo delegado también. Ajá, ya después sube a sargento de segunda. Y el último grado del ejército que fui yo fue sargento de primera. Así que cuidado con hermano Darío, hermano. Ya puedo mandar a... Y ahí 40. La carga va, Sarajuana le dice de apodo. Ya un sargento de primera ya manda a un pelotón de soldados, 40 soldados. Un pelotón. 40 soldados. ¡Firmes! ¡Avancen! Así. ¿Y el que no hace caso, qué hacen, hermano? Con la cacha. Sería bueno. ¿Por qué no hacemos eso aquí, hermano? El que no haga caso, hermano. ¡Pah! Sí. El que falte, por ejemplo, el que falte a una reunión de ejercicio, qué sé yo. No tiene que faltar porque supuestamente un soldado está internado. Fíjense que eso es bien interesante, a eso vamos a llegar más adelante, pero hay una disciplina. Sí, ahí se le El que esté mascando a chicle ahí, ¿qué le hacen? No. ¿Hay un soldado ahí? No. ¿O algún soldado que se esté durmiendo? Tampoco. Con la escopetona que...
No, Pero ¿qué harían, hermano, usted que pasó por ahí? ¿Qué hacen si, por ejemplo, un soldado falta, no llegó? Veamos el que no llegó. Arrestado 72 horas. 72 horas arrestado, sin comida, con pan de dolores. No, tiene comida, pero solo que está arrestado. Bien, diga no que puede, sí, hombre. no puede salir. Guay. Ajá. ¿Y el que llega tarde? Se le manda a dar como 5 vueltas al campo. ¡Ah, castigo. ¿Qué dices si empezamos a hacer eso? Y el campo. 5 vueltas a todo el roble, hermano. Ajá, al campo. Qué tremendo. Al que encuentren platicando, por ejemplo, con vos y que no sé qué, que pasame el video ahí de WhatsApp. 40 dominadas. 40, ahí mismo. Sí. Enfrente de todos. Enfrente de todos. Y a veces uno como sargento se confundía por molestar. Le iba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y uno volvía a 3 a 1, 2, 3, 4, 5, 6 para que fueran más Y en cuanto al vestuario, hermano. nítidos. Nítido. ¿Los zapatos cómo tenían que llegar? Bien lustrados. Y el que llegaba con los zapatos todos enlodados, todos. Igual pírricos, dominadas, abdominales. Por llevar los zapatos Por llevar chucos. así los zapatos. Y si llevan los zapatos chucos, ya me imagino los calcetines, ¿va, hermano? Todos rotos y... No, casi no pasa porque en el ejército, por ejemplo, en las camas, en las noches, uno deja preparado su camisa, playera. Dobladito, doblado. El zapato bien lustrado a la par de donde uno duerme. Y antes de, sí. no cuando se levanta, empezar a buscar el No, cepillo. no. Ah, interesante. Y es disciplina. Es disciplina. Igual lo hago todavía, en este tiempo. Dejo todo listo ya para el siguiente día. Interesante el vestuario, ¿verdad? El que llegue con los zapatos, por ejemplo, manchados y todo, también al calabozo. No, él se le castiga, como le digo, con 40 dominadas. 40 abdominales. Ajá. Y vas a lustrar los zapatos. Sí. Sí, tremendo, ¿verdad? Disciplina. ¿Cómo carga sus zapatos? Mire los suyos, usted el del hermano de la par, mire los suyos. Dicen que en una entrevista muy importante, dicen que también las mujeres lo primero que miran en un hombre son, bueno, las de antes, las de ahora miran otras, miran la marca del calzoncillo ahora, ¿verdad? O como cargan el pantalón hasta aquí, dice, vamos a ver, sí, pues, hoy hay calzoncillo chicote también, bueno. Las de antes eran muy observadoras, ¿verdad, hermanas? Sí, primero, bueno, como dos, ¿verdad? Pero bueno, lo primero era miraban los zapatos, no, este es aseado, este le gusta andar bien lustradito. Disciplina, bueno, volvamos al tema porque usted me distrae aquí. Entonces, miren, lo que nos aportaba, hermano Darío, es parte de que esta iglesia que se levanta llegó a ser como un ejército. Disciplina, puntualidad, responsabilidad, compromiso. Ahora, qué tremendo. Mire, hay otro versículo, ayúdeme, creo que es 2 de Timoteo, dice, ningún soldado en servicio se enreda en los negocios de la vida. Es decir, el que no ha llegado, como estamos hablando en el sentido espiritual, cristianos, el que no ha llegado como hijo de Dios al nivel de soldado, hace todo lo contrario al que dice el versículo. Es 2 de Timoteo, me parece, ¿no? 2:4, ¿alguien lo puede leer? En lo que yo lo busco aquí también. 2 de Timoteo 2:4. Nadie lo quiere leer. Entonces, hermanos, los domingos, y faltan algunas ovejas, ¿verdad? Como que esos son los de mucho culto, dice. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que tomó por soldado. Ninguno que milita. Mire esto, ¿qué versión era esa? La 60. Mire esta, palabra de Dios para todo. Ningún soldado pierde su tiempo. ¿En qué cosa? Pensando en asuntos de la vida civil. ¿Cuáles son los asuntos de la vida civil? ¿Ah? Pensando en qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, qué haremos, qué no haremos, y en fin. Están preocupados, dicen, no, un soldado no pierde su tiempo. Un soldado creo que tiene que estar concentrado en lo que está haciendo, sobre todo si lo mandan de entrenamiento donde hay minas, hermano. Tiene que estar con, si no, un bombazo. Sí, hermano Ulises. Esta versión que tengo acá dice, los soldados que tratan de agradar a sus jefes no les interesa por ninguna otra cosa que no sea el ejército. Vuélvalo a leer con el micrófono. Los soldados que
Perdón, los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que no sea el ejército. El ejército. Ese es un soldado. Que solo pasa pensando en su tarea como soldado, ¿verdad? Hermano Oscarito, ¿tiene otra versión ahí? Sí, la versión Las Américas dice, ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Como el soldado. Entonces, ese es el nivel de soldado. Ahora, aterricemos la idea, por favor. ¿Usted es soldado, sí o no? Sí. Primero enséñame los zapatos que ve. Después los calcetines. Después la placa. No vaya a sacar esta, hermano. Fíjese que no sé si sabía algo usted acerca del ejército de Israel de hoy día. Que ellos ya conforme, bueno, de hecho tienen el ejército más poderoso del mundo. Y es el país más pequeño del mundo. Y tienen una de las potencias mundiales en ejército, en entrenamiento, en armas y en todo el asunto de los israelitas. Fíjese que tienen una organización, hermanos, de militar tan tremenda, que usted lo ha visto, cuando lanzan misiles tienen la famosa cúpula de hierro. Se activa una alarma y tienen subterráneos donde el pueblo civil, los civiles, corren a esconderse mientras la cúpula deshace los misiles que les lanza, mientras el ejército se pone en orden de batalla. Ya saben qué hacer, solo oyen la alarma y el ejército ya sabe a dónde tienen que ir a colocarse y qué hacer. Están los soldados que están vestidos con su uniforme militar, que son los que están de turno, pero todo aquel que es soldado, aunque no esté de turno, siempre anda con su armamento. Es decir, puede estar el soldado, no está de turno, pero puede estar hoy en el campo de fútbol porque es su día libre, pero allá está con su pantaloneta, con sus zapatos y todo, con su escopeta, su arma y todo el asunto. Esa es la organización. Dice, nunca deja de ser soldado, aunque sea su día libre. Aunque ande paseando en el parque con su familia, ahí anda con la gran escopeta. Entonces, en el momento que suena la alarma o lo llamen que se necesita, deja tirado todo lo que está haciendo y ya tiene el arma puesta y se va. Entonces, ese es un soldado, ese es un ejemplo que podemos ver aquí. Ningún soldado pierde su tiempo el día domingo en el campo de fútbol o celebrándole cumpleaños a las iguanabas, pensando en cosas donde está perdiendo su tiempo. Porque lo único que le preocupa es entrenarse. Yo creo que eso es lo que busca un soldado, subir. Cuando usted entró, usted quería, yo quiero llegar hasta que me den la boinita y todas esas cositas que le ponen aquí. Yo creo que todos esos adornos que para uno son adornos, son grados y cursos y niveles que han adquirido, ¿verdad? No son adornos como los que uno se pone, ¿verdad? Que uno piensa, sí pues. Entonces imagínense. Entonces un soldado no pierde su tiempo. Bueno, regresemos acá al tema entonces, al tema central. Entonces esto es lo que vemos acá. Mire esta versión, la versión Reina Valera 60. ¿Quién es esta? Estamos hablando de la iglesia que se levanta, soldados. Los que se van son soldados, llegaron a ser soldados. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente? Interesante, imponente, se impone, o sea que tiene autoridad esta iglesia, imponente como ejércitos, pero no cualquier ejército. Hermanos, nos hablaba ahorita de disciplina y esa disciplina es orden, ejércitos en orden, no en desorden. O sea que es una iglesia ordenada, que le gusta el orden, no el desorden. Entonces, aquella iglesia que esté desordenada, hermano, esta iglesia no va a poder ser levantada. Y hay muchas cosas que necesitamos ordenar. En el servicio familiar el Señor nos hablaba acerca del orden de la casa, ordenar, pero no solo la casa, ordenar nuestra vida, ordenar nuestra mente, ordenar nuestro corazón, ordenar nuestras actitudes, ordenar el matrimonio, matrimonios que no están bien, matrimonios que no se han casado, matrimonios que no han buscado la bendición de Dios, matrimonios que solo están en unión de hecho. Ordenen su vida, ordenen su matrimonio,
porque hay serias consecuencias para los que no estén en orden. Padres que tienen que ordenar las situaciones de sus hijos, con sus hijos, de tantas cosas. Y en este caso es una iglesia que obviamente ya ordenó su casa y ahora se viene a formar en la iglesia en orden también para hacer un ejército, porque no tendría congruencia, ¿verdad, hermanos? De que en la casa todos desordenados y aquí bien ordenados. Eso sería una incongruencia. Entonces no se puede dar, eso sería algo superficial. Debería de darse lo que somos en casa, es lo que somos aquí. ¿Está conmigo, verdad? Entonces, en orden, entonces buscar el orden, busque el orden. Haga un listado de las cosas que no están en orden y empiece a ordenar, ordene su economía, hay muchas cosas que se tienen que ordenar. Entonces, allí, hermano, ya empezamos a ser soldados rasos, me dijo, ¿verdad? Que son los que ingresan sin uniforme, pero ya se encarrilaron en el orden del ejército. Entonces, quiero que vea conmigo el perfil. Estamos hablando de la iglesia que se va, llegó a ser soldado. Al ver algunos versículos que nos hablan acerca de la guerra espiritual, ¿verdad? Estos versículos nos muestran lo contrario de los que no van a la guerra, y al mismo tiempo entonces nos muestra quiénes sí se pueden ir a la guerra, qué hay que dejar de hacer para ser un soldado. Esto ya no es espiritual, porque hermano Darío nos puede dar aquí de su conocimiento qué se tiene que hacer y todo el asunto, pero a nosotros la Biblia nos da las directrices. Primero de Samuel, capítulo 22 y verso 2. Mire pues, David está huyendo de Saúl. Saúl lo quiere matar. David empieza a huir y llega a un momento donde se esconde en una cueva que se llama Adulam. Escondido en esa cueva, su familia se da cuenta, sus amigos más cercanos se dan cuenta de que él anda huyendo de David para que no lo mate y que se acaba de esconder en esa cueva. Entonces se oye la voz de que él está ahí y se ponen de acuerdo y se van a meter con él a esa cueva. No es bueno estar encuevados, ¿verdad? Entonces David se encuevó. Y luego, después de esto, cuando usted lee los siguientes versículos, le tiene que mandar Dios un profeta, la voz profética, para sacarlo de la cueva donde estaba. A Elías también lo sacaron de la cueva. Él se fue a encuevar después de salir del desierto y yo le digo, sal de ahí. ¿Qué haces ahí, Elías? Lo mismo le pasó a David. Le mandaron al profeta Gad y le dice, David, ¿qué haces metido en esta cueva? Un soldado no puede estar metido en una cueva. Y lo sacan de ahí y lo mandan a la tierra de Judá, que es la tierra de júbilo, de alabanza y de gozo, porque un soldado se debe de alegrar que pertenece al batallón de los ejércitos del Señor. Entonces dice que estando en Adulam, se juntaron con él, y mire qué clase de personas, ¿ves? Número uno, se juntaron los afligidos. Un afligido no puede ser soldado. Tiene que estar concentrado. Porque el afligido, ¿en qué va a estar pensando? En su aflicción o en aquello que le causa aflicción. Y un afligido lo que busca es meterse en una cueva. Eso nosotros lo entendemos como depresión. Gente deprimida. Un soldado no puede estar deprimido. Un soldado no puede estar en las filas con depresión, queriendo estar escondido en una cueva. Entonces se juntaron los que, hermano, cuando dice aquí afligidos, no es que ese día estaban afligidos, que ellos llevaban una vida de aflicción. O sea, todo el tiempo afligidos, hermano, qué vida más desordenada y más aburrida. Levantarse desde temprano y estar afligido porque por los problemas, afligido por la economía, afligidos, qué sé yo, pero con aflicción se va al trabajo, hace sus actividades, anda afligido, llega la noche, se vuelve a acostar y con esa misma aflicción todo el tiempo. De los afligidos, ahí estaban esas personas afligidas. Imagínese el rostro, imagínese las actitudes de alguien que todo el tiempo anda afligido, no tiene ánimo de nada, su rostro está decaído, quizás hasta de mal humor. Lo cierto es que cuando oyeron que David, como era uno de los altos mandos, estaba escondido, dijo, pues nosotros también nos vamos a ir a esconder con él. Número uno. Dos, se fueron a meter a la cueva los endeudados. Oh, qué tremendo. Los endeudados no pueden ir a la guerra. Mire qué silencio, hermano.
¿Cuántos tiene deudas? No va a levantar su mano. ¿Por qué tiene deudas? Tampoco me vaya a contestar. Hay gente que le encanta andar endeudada, ¿verdad, hermano? Si no están endeudados, no están en paz, y usted al revés. Pasa el vendedor con una su plancha ahí de marca Mickey Mouse y le dice, no se preocupe, como eso es para enganchar a la gente, por eso le llaman engancha lo primero que da, porque ya lo engancharon. Entonces pues, le dice, mire que esta plancha, ahí va a ver que usted solo la conecta y solita le hace los quiebres de la camisa, del pantalón y que no sé qué y que no sé cuánto, ni le echa agua, ella produce el agua allá adentro y suelta el vapor. Y mire, con 5 semanales que nos dé, dice, 5 semanales, está buena la oferta. Y una plancha que vale 100 quetzales al contado, pagó 800, dando 5 semanales. Y les encanta estar endeudados. Y andan llamando a los hermanos. Hermano Ulises, ¿o tendrá un sencillo ahí que... Mira, así me dijo un cuate una vez usted. Vos, me dijo, no tenés un sencillo que... ¿Un sencillo? ¿Qué piensa usted por sencillo? Pues unos 5 o 10, ¿verdad? Un sencillo de plano para su bus. Pues un sencillo, sí. ¿Y de cuánto es tu sencillo? Unos 300, 400, ¿verdad? Si ese es su sencillo, dije yo, ¿cuál será eso? Entonces, hermano Ulises, ¿será que tiene unos 400 ahí que me preste? No, dice hermano. Se no ama al prójimo ese hermano. Oye, el otro allá le responde, para mí quiero. Les encanta andar llamando a los hermanos para pedir prestado. Présteme el carro. Présteme, no va a andar pidiendo otras cosas, hermano. Les gusta endeudarse. Dice, el que está endeudado, ¿cómo vive un endeudado, hermano? ¿Cómo come un endeudado? Ese no disfruta su comida. Ese no disfruta su día. Está con la pena de que salga a la calle y se encuentre el acreedor a quien le debe. Y tiene miedo que le lleguen a tocar la puerta y esconderse porque no tiene para el abono. Tiene miedo de que pongan su nombre en el poste del vecindario porque ya no pagó en el banco. Se cambió nombre, ahora se quiere hacer cirugía plástica para que ya no lo conozcan. Quiere fingir su muerte, como hacen muchos, ¿verdad? Para que ya no lo busque el banco, ya no pague esa tarjeta de crédito. Entonces, huyendo de las deudas, haciéndose los locos con la... Lo miro muy callado esta mañana. Dice la Biblia, el impío pide prestado. ¿Y qué dice? ¿Usted ha leído ese proverbio? Y no paga. ¿Quién hace eso? El impío. El impío pide, Selvin, préstame 100 pesos, mañana te los paso. O algunos son más pilas. El sábado, pero como no dijo qué sábado, ¿verdad? Quedó en el aire. Otro compañero me dijo, como usan frases, préstame tanto, me dijo. ¿Cuándo me lo vas a pagar? Le dije, para el día del juicio, me dijo. El impío presta y no paga. Ahora, el impío. ¿Quién es el impío? Ayúdenme a predicar rapidito. ¿Quién es el impío? ¿Quién es un impío? Usted ya sabe, ya se ha discipulado. ¿Cómo, hermana Raquel? Con micrófono, hermanos, por favor. Con micrófono. Es que para que escuchen, porque si no los de transmisión ahí ya no se oye en el... tiene que pasar por ahí. Entonces, que nos vamos a tratar un poquito. Aquí, Cris. Aquí, ¿verdad? Hermana Raquel. ¿Quién es un impío? Denos la definición. Impío. Los que conocen de Dios, pero están apartados. Los que conocen la palabra de Dios, pero no la aplican. Gracias, hermana Raquel. Ese es un impío. Impío no es el inconverso. Impío es aquel que tiene la enseñanza, tiene la palabra, pero sigue en su necedad y dice, no, yo quiero seguir haciendo lo que a mí me da la gana. Entonces dice el proverbio, perdona y que se lo repita, pero el impío le gusta andar prestando y no paga. Y ¿sabe qué es lo peor cuando pasa entre hermanos?
Es que como, mire, ese sinvergüenza que ya no me pagó, que no sé qué, que no sé qué, me voy de la iglesia, porque aquí todos son impíos. Terminan en pleitos, en enemistades por deudas. Entonces, los endeudados se metieron a la cueva con David. Ahora, interesante, ¿qué estaba sucediendo afuera? Afuera había una guerra. Afuera se estaba dando una batalla. Los filisteos se habían levantado en un territorio que se llamaba Keila, y ahí, hermano, estaban oprimiendo al pueblo del Señor, y los soldados, mire cómo estaban, empezando por el líder, encuevado. Luego se metieron soldados afligidos, soldados endeudados. Estos no tenían el ánimo para ir a la guerra. Es más, no tenían la solvencia. Un soldado no puede estar en las filas, hermano, con el arma y que venga el cobrador por atrás, ¿verdad? Soldado, me debe. Y que, vos deteneme la pistola, sí, espérame. O diciéndole al capitán, capitán, présteme para pagarle a aquel. Endeudados. Dice, ellos estaban ahí diciendo, ¿qué vamos a ir a hacer a la batalla con esta gran situación? Si ni nosotros aguantamos este peso de las cosas que nos están pasando. Y luego dice, número 3, se juntaron todos los que se hallaban en amargura de espíritu. En otra versión dice que esos de amargura de espíritu eran aquellos insatisfechos de la vida. Insatisfechos de la vida, no le encontraban sentido a la vida, no disfrutaban su vida. Estoy hablando en el Señor. Habían perdido su satisfacción en las cosas del Señor, habían perdido su satisfacción en la iglesia, habían perdido su satisfacción en la presencia del Señor, y entonces la vida ya no tenía sentido, y por eso se fueron a meter a la cueva. Pero aquí dice en esta versión, amargados. De los amargados tampoco pueden ir a la batalla. No pueden ir con amargura. Estos en su amargura, hermano, van a activar la pistola y se van a echar a todos. Amargados. Entonces, 3 clases de personas se metieron a la cueva con David. Y ahí estaban, imagínense, hermano. Y dice la Biblia que era, mire, David fue hecho jefe. Que le dieran un subgrupito así. Jefe de afligidos, endeudados. O sea, lo matan, hermano. Fue hecho jefe de ellos. Y mire cuántos eran metidos en la cueva. 400. ¡Ah! Y a veces usted con su esposo ya no aguanta, ¿va, hermana? Y aquí hay 400 en estas 3 condiciones. Ahora, vuele conmigo su imaginación un poco a una cueva. No hay luz, todo ahí con murciélagos, húmedo. Cuando habla se oye el eco allá, hola, 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 hola. Y todos metidos así, hermano. ¿Qué podrían estar hablando? Imagínense la conversación de estos. El afligido hablándole al endeudado. Y el endeudado dándole ánimo al amargado. Qué tremendo, ¿verdad? 400. Ahora, ¿qué es lo interesante de este versículo? A eso quería también conducirlo. No los despreció David. A pesar de que venían con serios problemas. Yo digo que iban buscando la muerte. Metámonos a esta cueva y aquí nos morimos. Yo creo que iban decepcionados a tal punto que ellos ya no querían la vida, iban insatisfechos de la vida. Pero viene David, después de que le habla el profeta Gad y le dice, sal de aquí, no puedes estar metido en esta cueva con este montón de hombres. Entonces sale el líder de esa cueva y avanza hacia la tierra de Judá. Pero lo precioso de este versículo es que David no los dejó en esta condición. David se los trajo, se los llevó con él, y más adelante en los siguientes capítulos de 1 de Samuel, hermanos, se narra que estos afligidos, endeudados y amargados se convirtieron en un gran ejército en las manos del Señor. Aleluya. Entonces David encontró la estrategia para poder animar, poder restaurar y poder sanar el corazón de estas personas. No los desechó, no los dejó en la cueva diciendo, no, hombre, ustedes ya no me sirven, miren la condición, miren la vida a la que ustedes están llevando. No, al contrario, David los tomó, y a pesar de que estaban en estas condiciones tan caóticas, David los vio como soldados en las manos del Señor y los convirtió en un gran ejército. ¿Saben qué los convirtió? En matagigantes. Aleluya. Entonces, estaban pasando por un proceso. Yo sé que muchos de nosotros hoy podemos estar de alguna forma en estos 3 aspectos, pero es un proceso también en el cual el Señor nos ha metido. Y después de eso, hermano,
Vamos a ser soldados matagigantes. Aleluya. Santo es el Señor. Puede darle una ofrenda de palmas al Señor. Él los convirtió en soldados. Ahora, mire conmigo este otro versículo. Joel capítulo 3, verso 9. Este está lindo. En los versos anteriores el Señor viene hablando lo que se viene. Dice, viene una gran batalla. Las naciones que se han levantado en contra de mi nombre, en contra de mi palabra, sabrán que yo soy el Señor de los ejércitos. Y luego se dirige hacia el pueblo. Así que, pueblo mío, preparaos para la batalla, para el gran día del Señor. Y llega el verso 9 y dice, le dice al pueblo, y proclamen esto entre las naciones. Preparaos para la guerra. Era un llamado. De hecho es un llamado del Señor a su iglesia diciendo, preparaos para la guerra, pueblo mío. Aleluya. Preparaos. Entonces sonó la trompeta, sonó la alarma, hay guerra, así que preparaos para lo que se viene, porque el Señor también nos ha estado hablando a través de profecía, que vienen cosas difíciles para esta tierra. Oiga, para esta tierra, no para la iglesia. Para la iglesia el Señor tiene grandes bendiciones de aquí en adelante, pero para este mundo sí vienen cosas terribles. Y entonces de alguna forma será una batalla entre el mundo y la iglesia, y el Señor le dice a la iglesia, pueblo mío, preparaos para la guerra. Aleluya, porque viene una guerra y vamos a estar preparados en el nombre del Señor. Pero esa preparación, mire lo que le subrayé ahí. ¿Cómo arranca la preparación? Primero les dice, despertad a los valientes. O sea, habían valientes, están los valientes. Pero ¿qué pasó con los valientes en 3:9 de Joel? Estaban dormidos, se me durmieron en el culto. Por eso le preguntaba a hermano Darío qué hacían si encontraban a un soldado dormido. ¿Y alguna vez vio algún ejemplo, hermano, de algún soldado que, a qué hora se levantaban, por cierto? 5 de la mañana, levantarse o ya estaban en el... La mañana. 5 de la mañana a levantarse de la cama. Sí. Ah, vaya. ¿Alguna vez tuvo la oportunidad de ver algún soldado que pasó de largo? Se le despertaba, o sea, el soldado primero era el encargado de despertar a sus elementos. Se metía al cuarto y Sí, daba como- una señal, un grito. Ajá, el que no se levantaba, por eso cargan su lazo como chicote. Ah, atravesado. como el de las cabras. Con eso les pegaban, si no se despertaban. Ah, le pegaban. Sí. Oigan, padres de familia, a las 5 de la mañana el chicotazo. Ese es ejemplo y consejo de hermano Darío. Si no se levantaban, lo chicoteaban, hermano. Tremendo, disciplina. Porque no se podía quedar un soldado dormido. Despertad a los valientes. Estaban dormidos. Se duermen en la alabanza, se duermen en la adoración, se duermen en la prédica. Fíjese que yo estaba haciendo alguna prueba aquí, fíjese, hermano, porque ya controlé a los que se duermen. Aunque usted dirá, ¿será que desde ahí miro pues? Desde aquí miro. Como dijo aquel hermano, hasta los piojos, dijo, ¿verdad? Se mira pues. Pero fíjese que estaba haciendo la prueba, porque estos días ya predicaron las dos hermanas Nancy's, ¿verdad? Las dos hermanas Nancy's. ¿Quién fue el último que predicó? Hermano Oscar, o hermano Ulises, o hermana Cindy predicó para jóvenes. Pero en los generales, cuando han predicado aquí los hermanos de servicios generales, he hecho la prueba, digo yo, a ver si la hermanita con ella se duerme también, porque si no el problema soy yo, que yo duermo a los hermanos con mi prédica, y que si no, dice, salí así, también se durmió con la hermana, dije. No creo que los dos tengamos la habilidad de dormir gente, ¿verdad? Un soldado dormido en lo mejor del mensaje, en lugar de estar escribiendo, en lugar de estar anotando, en lugar de estar pendiente. Y si pues eso dice, bien, hermano, qué habilidad para dormir sentado. ¿Qué animalito ha visto usted que duerme sentado? ¿Ah? Los patos. ¿Los qué? Las vacas.
Ah, sí, pues se echan, ¿va? Las gallinas se sientan. También. Mira, ahí sí se prestan los hermanos, ¿se da cuenta? ¡Qué habilidad, hermano! De dormirse. Fíjese que por muy cansado que uno venga, porque hay ocasiones que pasa en lo físico, y por muy cansado, tal vez un día muy duro, una noche donde el enemigo lo atacó para no dormir, y usted viene con todo su corazón, está peleando con el sueño, se volvió una batalla con el sueño, pero de repente, ¿verdad? Cierra los ojos, pero son milésimas de segundo, y no siente usted, como no tiene la costumbre de dormirse sentado, ¡pah!, le pega un jalón. Y usted y voltea a ver si alguien lo vio, nadie se dio cuenta, ¿eh? Pero el que ya está acostumbrado, hermano, no sé cómo, hasta esto le sirve como de la papada. Y así, puro Buda. Así. ¿Te recordás de una hermana allá en Villaverde que sus lentes tenían esa cosa oscurita aquí adelante? ¿Cómo se llama? Que no son transparentes, sino se ponen oscuritos cuando pega la luz. Y todo el tiempo yo miraba que era la única que prestaba atención al mensaje, mejor o con más excelencia que los demás. Y entonces eso me emocionaba, y yo me iba a predicar más cerca donde me estaban poniendo atención. Y entonces, que si me di cuenta que la hermana bien dormida con sus lentes oscuros. Mi esposa la descubrió, por cierto. ¿Qué? Me dijo, ¿crees que poniéndote atención está? Me dijo. ¿Y por qué te diste cuenta? Porque ya se le iba a caer la Biblia, me dijo. Y todavía la logró agarrar. Y me volteó a ver y me hace, ah, bueno. Los valientes dormidos, o sea, mírenme, son valientes, pero se durmieron. El martes le hablaba un poco y me atreví a sacar el listado. Ah, la gran, mire, una su figurita, cualquier parecido. Ya le dijeron cómo duerme, a mí ya me dijeron. Algunos traban los ojos, hermano, y se queda blanco que uno piensa que se murieron. De veras, a mí me pasó varias veces en mi familia, hermano. Y yo acercaba así para ver si estaban respirando y miraba el estómago, a ver si hacía. Y de repente, ¡ah, están vivos! Decía, pero con los ojos trabados, hermano. La boca abierta. Y otros unos ronquidos que se oyen de aquí hasta la Gótica, ¿verdad? Y se van. Y cuando regresan ya vienen compresionando. ¿Cómo duerme? Algunos son hasta bien disciplinados para dormir. No desarreglan su cama, solo la hacen así, se meten y la regresan y así amanecen, así se acuestan y así amanecen. Otros no. Otros, ¿dónde amanecía, hermano Oscarito? En el mostrador, me dijo, ¿verdad? Fíjese, hermano. Me dice, hermano pastor, me dice una vez platicando. ¿Qué habrá sido eso? Que yo me acostaba en la cama, me dijo. Y amanecía en el mostrador que estaba en la sala, me dijo. Ah, ya sé qué es, le dije yo. De eso vamos a platicar un poquito ahorita. El sueño. Porque los valientes tienen un enemigo. Es el sueño. Frente a la palabra se duerme. Frente a Netflix no se duerme. Qué raro, ¿verdad? ¿No encuentra usted algo raro? Que en el teléfono no da sueño, ¿verdad? Y en la oración solo le dicen hay que orar y ya está. Los que se duermen. Los que se duermen, por ejemplo, no están hoy aquí, están dormidos. Algunos se levanta tarde el día domingo, hermano. Dice, ya no fui al culto porque cuando sentí, hermano, yo pensé que eran las 6 de la mañana que vi que se amaneció nublado, ¿verdad? Pero vi que todavía estaba el alba. Yo soy los del atrio, dice la iglesia, el alba. ¿Qué, hermano? Estaba bien nublado, eran las 11 de la mañana. Bien dormido, hasta soñando a esa hora. Un sueño lo despertó a las 11 de la mañana. Los que se duermen.
Entonces yo quiero que vea algo conmigo. Mire, pues, saqué un listado así, anoche que estaba estudiando esto, saqué un listado de los que se durmieron en la Biblia. Se lo mencioné hace poco, era el martes. Le dije, todos valientes. Sansón, ¿quién era, hermano? Que muchos han interpretado que su fuerza estaba en el pelo y no. No, su pelo era una manifestación de su voto hacia Dios, un nazareo. Pero su fuerza estaba en la presencia del Señor. Y que él mismo no se dio cuenta cuando perdió la presencia del Señor y ya no tenía fuerza. Es decir, Sansón nos da una enseñanza de que la fuerza se consigue en la presencia del Señor. Y que cuando no se está en la presencia del Señor, no hay fuerza. Esa es una de las enseñanzas que nos da Sansón. Pero Sansón se durmió. Miren, pues, aquí hay maestros de escuela dominical y yo creo que en más de alguna ocasión ya le hablaron a los niños de Sansón. Vamos a ver. Hay Coca-Cola gratis. ¿Dónde se durmió Sansón? Ahí hay una enseñanza. Sobre todo para... Ahorita les digo. ¿Dónde se durmió Sansón? Hablaron muchos a la vez. Un valiente que esté despierto. ¿En los brazos? En los brazos, dice hermano Marlon. ¿Alguien más? ¿Alguien da más? ¿Dónde se durmió Sansón? En las piernas. Tengan cuidado, varones. Sobre todo solteros. ¿Dónde los duerme Dalila? Llega Dalila, ya lo tiene, ya media vez se lo puso en las piernas, ya lo tiene. Así andan algunos aquí. La cabecita, quisiera hacer algún ejemplo, pero eso sí me da pena. Le puso la cabecita aquí, mire, su gran melena, ¿verdad? Ya lo tenía. Y aquel, vaya a hacerle piojito, de plano le hizo trenzas porque dice que tenía 7 trenzas, de plano Dalila se las hizo, ¿verdad? Y va de hacerle. Y aquel con tanta caricia en su cabeza, los pensamientos, le acarició ¿dónde se los acarició? En las piernas. Y ahí lo tenía, ya lo tenía. Ese era un bocado fácil. Y aquel poco a poco fue trabando los ojos, hasta que se durmió. Cuando ya estaba dormido, ¿qué hizo Dalila? Ya está listo, mátenlo. Tremendo. Solteros, te van a querer dormir en las piernas. Algunos varones, ay, ¿cómo hago? Mire, yo soy algo salido para decir esto, hombre. Me cuesta tener ética para decir esto. Pero usted y yo somos. Algunos varones así los tienen, mira. No me salís de la casa desventurado. ¿A dónde va? Si yo aquí iba con nada más a comprar. ¡Éntrese! Si no me deja para la leche, ese bote vale 350. No me sale un paso a la calle. Una mirada hace, ¿no? Ya que le está platicando con los hermanos y le dice, hermanos, tengo que irme, la verdad, tengo que llevar a mi esposa. Y hace como que él manda, vámonos. ¿Qué? Sí, ya le habían hecho la seña. Este es solo Sansón, mire todos los que hay ahí. Sansón, ese Sonsón, ¿verdad, hermano? Usted nota cuando un hombre está siendo gobernado por Dalila, que ya lo tiene. Rapidito se nota. Ahorita estoy viendo, no, sombra. Es que porque todos se me quedan viendo así, mire. Así como, seré yo maestro. Sansón, en las piernas. Te acarician los pensamientos. Y después, Sansón. Elías, ¿dónde se durmió Elías? Debajo del enebro, en el desierto.
enebro, ¿qué adormeció a Elías? El enebro, sinónimo de las cosas materiales, de los placeres del mundo, enebro. Jonás, ¿qué durmió a Jonás? Bueno, su indiferencia a la obediencia a Dios, se durmió en el barco. El perezoso, dice Proverbios, solo quiere dormir. Llega al mediodía y dice que ahora son las 12 del mediodía. Hay otro cachito, dice, echa el poncho. 5 minutos de 2 horas. El perezoso. Las 5 vírgenes insensatas. ¿Por qué se durmieron las insensatas? ¿Qué les faltó? Aceite. Les faltó prudencia. No tenían aceite, se durmieron. Las que tenían aceite físicamente se durmieron, pero su corazón estaba velando. ¿Quién más se durmió? Los 2 discípulos. ¿En dónde se durmieron? En la oración. Cuando el Señor les dijo, acompáñenme, vamos a ir a tener un tiempo de oración. Cuando el Señor 3 veces los encontró dormidos. Y el Señor se había llevado a la élite de intercesión. Y se durmieron. Bien dormidos. 6 de la mañana orando los hermanos del día sábado. Y los demás bien dormidos. Tremendo. Codea que tiene a su lado, ya viste. ¿Quiénes más se durmieron? Los de la parábola del trigo y la cizaña. ¿Qué les pasó cuando se durmieron? Les metieron cizaña por haberse dormido. Eutico, encontré a este cuate, hermano, Eutico. 3er nivel. Se duerme y se viene, hermano. ¡Pah! Y dice que Pablo estaba predicando. Según la Biblia dice que Pablo se extendió en la prédica, como a veces le pasa aquí a su servidor, ¿verdad? Se extendió un poco y de plano Eutico empezó a desesperarse. Ya se pasó de la hora. ¿A qué horas piensa terminar el hermano? Yo tengo que ir al mercado hoy todavía, a ver si consigo la costilla para hacerla en barbacoa hoy más tarde. Tengo que llevar a los patojos, me pidieron granizadas y el hermano sigue hablando del sueño y yo me quiero dormir también. Eutico de seguro, hermano. ¡Pah! Y Pablo detiene la prédica, lo resucita y sigue predicando. Y según Pablo en Efesios, también se duermen los que no aprovechan bien el tiempo. Esos están dormidos. Bueno, por lo menos esto encontré yo. Tal vez usted encontrará más. Yo me quiero detener, me quedan 3 minutos. En Eutico, este de acá me llamó la atención hasta su nombre, por si no ha puesto nombres todavía a sus niños. Aquí hay uno, Eutico. Solo que este se duerme, hermanos, ahí tienen cuidado. Eutico. Me llamó la atención y me quiero detener ahí, porque estos eran valientes. Algunos el Señor los tuvo que despertar. A Elías lo despertaron, le dieron agua y le dieron torta. A Jonás lo fueron a despertar, levántate perezoso, clama a tu Dios. Al perezoso solo le dieron la palabra, le dijeron, así va a venir tu pobreza como un gigante. Las 5 vírgenes, cuando reaccionaron, ya no les abrieron la puerta. Regresaron como estaban bien dormidas. Cuando despertaron, ábrenos. No las conozco, porque ustedes todo el tiempo estaban dormidas. Los 2 discípulos les dieron la oportunidad, después en el libro de los Hechos, de amar la oración. Los del trigo y la cizaña, hermanos, los dejan a un lado, quieren meter sus manos y le dicen, ya no, ya metieron la cizaña, ahora esperen que Dios haga la obra. A Eutico lo resucitan. Los que no aprovechan bien el tiempo, Pablo les dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará. Entonces le está diciendo a la persona, al sujeto, despiértate, no te van a despertar, despiértate. Pon la alarma, qué sé yo, algo, pero tienes que despertarte. Bueno, a Eutico, ahí me quiero quedar en quizás lo último porque tenía más. Eutico me llamó la atención por el sueño profundo en la palabra. No es normal que cada vez que tengas que ir a la oración, tengas que ir a la palabra, tengas que venir a la iglesia, estés en la reunión espiritual,
te baje un profundo sueño. No es normal, hay pastores, que yo ya estoy grande. Perdóname, pero no. Entonces mire lo que pasó con Eutico. No tengo la cita aquí, está en Hechos 29 me parece, ¿verdad? 21, 29. ¿Alguien me lo puede leer, por favor, para no salirme de acá? Si traes el micrófono ahí, hermanito, para que alguien me lo lea. No sé quién, alguien que levante la mano para leerlo. Uno nada más. Allá está, rapidito. 29. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido el sueño, cayó el tercer piso abajo y fue levantado muerto. Si usted se da cuenta en el listado que hice acá, todos tienen consecuencias por haberse dormido. Y Joel dice, despierten a los valientes, andan dormidos. Eutico, 2 veces repite en el versículo, un profundo sueño. Interesante. Mientras Pablo disertaba largamente en la palabra, en el discurso, en la prédica, aquel hombre empezó a dormirse en el mensaje de la palabra de Dios. Ahora, esa palabra que nos leyó ahí hermana Nancy, donde dice sueño o profundo sueño, es esta palabra, hipnos, en el original. Y dije, oh, wow, interesante, porque este no es un sueño normal, el que los valientes tienen. Este sueño se los pusieron, porque cuando usted busca en la Biblia, en la concordancia, el sueño en general, encontrará que para sueño en el griego hay otra palabra para referirse a lo físico, a lo natural, al sueño de la noche, ¿verdad? Y que ya llegó la hora de irse a dormir y el sueño normal. Pero este sueño no era normal y por eso le agregaron en el original la palabra hipnos. No era normal, sobre todo en la congregación, sobre todo en la palabra. No era normal. No es normal dormirse en la oración, hermano. No es normal. No es normal. Está bien dormirse frente al partido, ¿verdad? Que yo ya a esa edad pongo el... Hasta después averiguo quién ganó. Entonces, esto no es normal. Hipnos. Entonces, a Eutico le dio hipnos. Tremendo. Y usted sabe ¿a qué se refiere esa palabra? Himno. ¿Y quién es un hipnotizado? Voltea a ver a que tiene a su lado. No estarás hipnotizado, hermano. Es que a veces te miro que los ojos te dan vueltas, ¿sí? ¿Ve? Hipnotizados. ¿Cómo tiene el diablo a la gente del mundo? Venga a Cristo. Hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es muerte. Es camino de condenación. No te va a ir bien. Cristo te ofrece perdón de pecados, vida eterna, la salvación de tu alma. Ven ahora. Hipnotizado. No, mañana, otro día. Hipnotizados. Y ahora tenemos un ejército de valientes hipnotizados. ¿Usted ha visto los programas o las películas donde hay hipnotismo? ¿Y cómo hacen? El método que utilizan. ¿Y para qué es el hipnotismo? A ver, ¿alguien sabe para qué hipnotizan a la gente? Trabajar el subconsciente. ¿Para qué? De otro, no de la propia. Correcto. Quedan vulnerables y sensibles a la voluntad de otro. Según los que practican este tipo porque esto es del ocultismo, por cierto, adormecen a la persona con métodos. Y una vez la persona dormida, pueden hacer que la persona o se olvide de sufrimientos y dolores que tuvo en el pasado y que no ha superado,
O al contrario, que esa persona haya olvidado algo de su pasado y que ahora se lo traigan de regreso. Que le estén recordando su pasado, hipnotismo. ¿No será que hay cristianos hipnotizados que viven más de su pasado que de su presente? Recordando nada más lo de atrás. Recordando cuando eran chiquitos, es que mi mamá, mi papá, mi tío, mi abuelo, el vecino y el de las cabras y todo, ya estaba el de las cabras ahí en ese tiempo. Hipnotizados. Y no pueden ver más allá. Hipnotizados en el subconsciente para manipular el subconsciente, como programarlos. El hipnotismo es como dormirlo para programarlo y que cuando despierte haga según la programación que le pusieron. El hipnos, ese es el sueño, ese es el sueño en el que se han metido los valientes según la Biblia. Despiértenlos. Es un sueño espiritual, hipnos. Adormecimiento del alma, dice en el original. Es un imagínense, o sea que no es un sueño físico, no es que los ojos se hayan cerrado en lo natural, en el alma hubo un problema y por eso hay sueño en lo espiritual, sueño en la alabanza, sueño para todas las cosas espirituales, es sueño para servir, adormecimiento del alma y también es un estado de somnolencia, somnolencia, lo dije mal, somnolencia. Sonámbulos, entre dormido. ¿No ha visto usted gente así? Que hacen cosas y después, yo hice eso. Si tú lo dijiste, yo dije, yo no me acuerdo. Pero si fue hace 2 horas, esos andan adormecidos, hermano. ¿Sí? Yo sí les creo, digo, uno porque es, no te creo. Bien, ahora sí ya les creo con esto. Sí, pues dice uno, este anda bien, el diablo lo tiene bien dormido. Y dijimos el proverbio del martes, ¿verdad? Camarón que se duerme. Y ahí dijimos, cristiano que se duerme. El diablo hace lo que quiere con él. Porque viene a ser un títere de Satanás. Anda a la cantina, ahí va. Anda al campo, ahí va. Títere, está dormido. Anda a la iglesia. Oh, cansado. Si es el único día que descanso. Mejor nos echamos ahí una micheladita con tajín y limoncito. El cuerpo lo sabe. Tremendo. Sueño espiritual. Hipnotismo. Mire de dónde viene la palabra. Hipnos. Deidad menor de la mitología griega. Hipnos. O sea, un dios con D minúscula, griego, que era hijo de la noche o del dios sueño. Tremendo. Hoy el Señor va a despertar a los valientes. Muy dormidos, hermano, muy pasivos. Muy pasivos. No reaccionaba. El dormido cuesta que en cámara lenta voltea a ver. El que está despierto, no es el que pasó. Oye un ruido, ¿verdad? Oye un ruido. No va a ser como aquellos, ¿verdad? Dijo el ciego. Miro sombras, dijo el ciego. Oigo pasos, dijo el sordo. Corramos, dijo el que no tenía piernas. Aquí no se puede dar esto, aquí hay que estar despierto. El que esté dormido no va a escuchar la trompeta final, porque se escuchará, dice Pablo, en un abrir y cerrar de ojos. Se escuchará porque la trompeta sonará. Hasta lo cantamos, ¿va? Sonará la trompeta en Sion. Sonará, el dormido no la oye. Aquel que entra en sueño profundo lo bajan de la cama, le vacían la casa y no se da cuenta. Está bien dormido en lo espiritual. Hijo, mire de dónde viene. Entonces, sigamos acá. Hipnotismo, método para producir sueño artificial, no es natural.
Himnos, Eutico, se durmió en la iglesia. Dormido. Hay que evangelizar, dormida la iglesia para evangelizar. Ahí andan los hermanos del discipulado. Hermano, mire, mándeme a 3, dice, como que solo está de agarrar y mandarlo. No quieren, hermano, le digo. No hay ni siquiera uno, medio hay uno, pero tampoco quieren. Dormidos para evangelizar. Dormidos para servir. Algunos me han dicho que en la mañana cuando viene el grupo el día domingo a hacer limpieza no vienen porque se quedaron dormidos. Mire, ya hay un amén. De ahí le dicen al encargado, perdone, es que fíjese que amanecí bien malo el estómago. Yo desde las 5 estaba despierto, pero solo en el baño pasé. Mentira. Despertó 5 minutos antes de empezar el culto. Sueño artificial. Sigamos acá. No se ha aburrido, ¿verdad? Yo sí. No, esa broma. Hipnotismo, supresión artificial de la conciencia. A la conciencia. Ese es el sueño de iglesia. Que no están despiertos. Supresión artificial de la conciencia. Yo me imagino, como ese es un espíritu, yo me imagino que pasa, fíjese, en las iglesias así, bien suave. Y al que esté bien vulnerable, ¡pum!, lo agarra y se queda. No se le quedó el versículo, no se le quedó la prédica, no se le quedó el tema, no se ministró, dormido. Vengan, ministrese. Hoy le vamos a abrir los párpados al que está dormido. ¿Qué? Dormido se queda allá, en lo que ministran a los valientes. Dice, yo me quedo aquí. Tremendo. ¿Qué más? Estado de receptividad. Interesante este concepto. Estado de receptividad, es decir, una condición donde se recibe de todo por estar dormido. Todo lo malo, ¿verdad? Estado de receptividad incrementada por la sugestión. Subraya algunas cosas aquí. Muy receptivo, todo. O sea que es como que la puerta del alma se abre en ese sueño maligno y ¡pum!, entonces empieza el diablo. ¿Dónde sembró la cizaña? Cuando estaban dormidos. Entonces, eso se incrementa por la sugestión. Cuando hablamos aquí de sugestión es la sugerencia o las sugerencias del otro sujeto o la dirección inducida por la influencia de otra persona. Es decir, que este sueño que es conducido por Satanás, que el Señor lo reprenda, hermano, lo que hace es provocar que la persona dormida sea muy receptiva a todo lo que él va a estar poniendo durante ese sueño. Todo. ¿Lo durmió para qué? No lo durmió solo para dormirlo. Lo durmió porque mientras tanto está inyectando, está inyectando, está inyectando. Tremendo. Sigamos acá. Según los científicos, el hipnotismo lo han ellos definido como un magnetismo animal. Es decir, entre paréntesis, una fuerza oculta. Si esto lo sabe la ciencia, ¿dónde nos habíamos quedado nosotros, por el amor de Dios? Dormidos. ¿Dónde? Porque la ciencia ya empezó a tratar esa clase de situaciones en las personas y ya llegaron a la conclusión, dijeron, eso no se puede tratar con medicina, porque eso lo mueve una fuerza oculta. El Dios de este siglo cegó a los incrédulos para que la luz del evangelio no les resplandezca y se salven. Los durmió. Tremendo. Entonces, esta situación del sueño, este sueño, hipnos, lo que hace, mire el trabajo del diablo. Duerme a la gente para revivirles o despertarles acontecimientos y recuerdos del pasado no gratos, por supuesto. Les revive su vida anterior. Altera, mire qué pasa en ese sueño. Alteración de sensaciones, emociones, pensamientos o conductas. No es como el sueño de la noche, ¿verdad? Después de un día de trabajo, de estudio, de actividades, que después de la cena, un cafecito bien caliente con un panito así de queso, ¿verdad? O con yemitas de huevo.
Y usted dice, mira, y se acuesta usted en su almohada, no hecha de blusas y camisas, ¿verdad? Sino de plumas. Dice, qué descanso tan rico. Y en la mañana se levanta, ¿verdad? Ya me levanté, juguito de naranja, se va a la ducha, está cantando Dios es bueno, de ahí se echa locioncita y se va a trabajar. Este sueño no. Este sueño la gente se levanta amargada, hermano, gritando. ¡Ah! Todavía con la mascarilla puesta de la noche, imagínate, gritando, hermano. ¡Ah! ¿Dónde están mis hijos? Se levantan de mal humor, viven de mal humor con conductas agresivas, gente agresiva, porque el sueño, en paz me acostaré y asimismo dormiré y así me despertaré, porque el Señor me sustenta. Ese no es este sueño, este no es este sueño. Así que los que se duermen en los cultos los voy a ministrar hoy. Provocar olvido de dolor o sufrimiento. La hipnosis. Todo eso pasa en ese tipo de sueño. Y por último, dice que ha sido una estrategia de algunas entidades para poder solucionar algún homicidio o alguna situación criminal, haciendo que confiesen las personas hipnotizadas. Los ponen a hablar pero dormidos. Hay unos que hablan dormidos, hermano. ¿Ha oído usted? Dale, dale, dale. Dice, no, ahí no. Y están dormidos, sí. Gritan, ajá. ¡Gol! Y están bien dormidos. Entonces, los trastornos del sueño, despertad a los valientes. Aquí me voy a quedar. Despertad a los valientes, porque están trastornados en el sueño. Muy bien, aquí finalizamos. Los trastornos del sueño entonces son hipnotizados por las fuerzas ocultas de Satanás. No entienden la palabra, no hay revelación porque están dormidos. Sonambulismo, de hecho, según los estudiosos, mencionan que los más vulnerables a espíritus de sonambulismo son niños de 3 años en adelante, pero en el periodo de infancia. Oiga esto, son espíritus. Yo pensé que había que poner un guacal con agua fría para que cuando se despierte. No. Yo pensé que había que echar doble llave y esconder la llave. No. Espíritus de gente que se levanta. Y fíjese que qué interesante, hermano, si querés se vienen. Fíjese que qué interesante, porque la ciencia nos ayuda a corroborar lo que dice la Biblia también. Dicen los científicos que el sonambulismo se da en la tercera fase del sueño, es decir, que ellos han estudiado nuestro periodo de sueño y dice que se compone de por lo menos 3 fases y que la tercera fase es la fase donde estamos profundamente dormidos, que es más, alguien en ese estado se puede morir y no siente absolutamente nada. Y dicen los estudiosos que los espíritus, y se recuerda, hay 2 demonios que se mueven en el sueño, ¿verdad? Incubos y sucubos. Son estos. Unos para mujeres y otros para varones, ¿verdad? En la tercera, o sea, yo cuando vi eso me puse a pensar por un momento, dije, qué tremendos estos bandidos. Porque usted y yo nos vamos a acostar y ellos buscan el banquito de plástico que usted tiene ahí en su cuarto cerca y se sientan a vigilarlo a ver a qué horas usted llegó a la tercera fase de ese sueño. Entonces, ¡pah! Ahí es donde atacan, dormidos. Ahí es donde llegan. Entonces, unos sonámbulos se despiertan y hacen cosas dormidos en la noche, en esa tercera fase. Otros, el trastorno del sueño es insomnio.
no duermen. Y fíjese que esta generación, no estoy profetizando, solo estoy mostrando una realidad. Esta generación va a vivir menos. Primero, porque el Señor ya viene. Segundo, porque es una generación que se mantiene más despierta de noche y duerme en el día. Despiertos en la noche viendo el teléfono hasta las 2 de la madrugada, subiendo memes, publicaciones, caritas, desnudando su alma, me siento triste, afligido, contento, alegre y subiendo. Y no duermen. Trastornos del sueño que provocan vejez prematura. A dormir más entonces, no, tampoco. Porque otra situación que va detrás del hipnotismo es sueño excesivo. Durmió, ¿cuántas horas hay que dormir? Hermana Cindy acaba de predicar de eso. 8 dijo, ¿verdad? 8. No le alcanzaron las 8, hermano, le sobró. Necesita otras 4. Duerme demasiado. Pesadillas, trastornos del sueño. Todo esto pasa en esa manipulación del sueño de Eutico, que se durmió frente a la palabra. Y el Señor viene a través de Joel y dice, viene una gran batalla, preparaos para la guerra. Y le dice a los ministros, despierten a los valientes, que no es tiempo de estar durmiendo. Despertad ya del sueño, dijo Pablo en esta cita. Y haced todo esto conociendo el tiempo. O sea, eso debería de conducirnos a despertar, ser conocedores del tiempo, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño. Y aquí vuelve a utilizar la palabra himnos. Es hora de despertarnos del himnos, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creemos. Póngase de pie, por favor. Ay, Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Cierre sus ojos un momento. Fíjese, hermano, que lo que hemos visto en la naturaleza, el ambiente, la atmósfera de un pez siempre es en el agua. Nunca podrá sobrevivir mucho tiempo fuera de su hábitat. En segundos que el pez es sacado del agua, de su ambiente, empieza la cuenta regresiva de su vida. Y si no regresa pronto al agua, se muere. Fíjese que nosotros, como hijos de Dios, nuestro ambiente, nuestra atmósfera, nuestro hábitat es la luz, no la oscuridad. Nuestro hábitat es la asamblea, la congregación con el pueblo. Por eso hoy hasta lo cantábamos, ¿verdad? Lo que dijo el salmista. Yo me alegré, me regocijé con los que me decían, a la casa del Señor iremos. ¿Por qué? Porque es como el pez. Así el Hijo de Dios quiere pasar tiempo en la casa del Señor. Ahora, yo le quiero que ministremos esto. Y esto se necesita mucha humildad y reconocimiento, no vergüenza, reconocimiento. Si hay personas, hermano, que en lo profundo de su corazón se desesperan de estar aquí en la iglesia, ahí hay himnos, porque este es el hábitat del Hijo de Dios. Pero tú vienes y controlas el reloj, te desesperas, entras en ansiedad, sales huyendo rápido, no te gusta estar en este ambiente. Ahí hay himnos. O eres de los cristianos que a empujones te vienes a buscar de Dios. Allí hay himnos. Ahí quiero decirte que el enemigo ya
adormeció el alma. Vienes a la fuerza, te cuesta, lo piensas para venir y dices, ay, o hasta a veces te expresas, ay, otra vez el culto. O eres de las personas que dicen mucho culto, muchos se alargan. Quiero decirte que hay himnos, hipnosis, hipnotismo. Te duermes para orar. En lo espiritual estás dormido porque es aburrido, desesperante. Ahí hay hipnosis. Despertad a los valientes. Muchos acá no vienen los viernes a orar, no buscan la oración. Hipnosis. ¿Tú qué sirves en esta casa? Y sirves, pero ya se volvió una carga. Ahí hay hipnosis. Porque esta es nuestra atmósfera. Este es nuestro ambiente. Aquí es donde nos deleitamos, donde nos gusta estar. Hipnosis, sueño. Sientes pesado los cultos, hipnosis. Sientes pesada la prédica, hipnosis. Las cosas de Dios te desesperan, hipnosis. Entonces todos aquellos hermanos que sienten esa pesadez, despertad a los valientes. Yo quiero orar, quiero que oremos. Vamos a reprender ese sueño espiritual en el nombre de Jesús. Que eso se puede ir no solo acá, sino hasta tu casa. Gente que tiene pesadillas, tienes insomnio, tu sueño está trastocado. O no duermes o duermes demasiado. Muchas pesadillas. Te levantas cansado después del periodo de sueño, de descanso. Es porque el enemigo está trastocando tu sueño. Yo quiero ministrar a aquellos hermanos que son valientes y digan, yo necesito ser despertado para formar ese ejército. Lo primero que necesitamos es despertar. Ya ministramos el miedo el martes y reprendimos miedo. Ahora vamos a ministrar, despiértanos, Señor, despiértanos para ser los soldados que tú quieres que seamos. Véngase para acá, vamos a